Mis amigos en el colegio pues lo saben, muchas veces ellos me tenían que asistir, ayudarme, darme analgésicos y digo, esto no es normal. Hola, por acá estoy con lo prometido, hablar acerca de mi historia con la endometriosis. Bueno, mi historia con la endometriosis comenzó a los 11 años, cuando tuve mi primera menstruación. A medida que iba viendo mi menstruación mensualmente, pues los síntomas se hacían cada vez más presentes y más difíciles. Mucho dolor, calambres en las piernas, dolor en la espalda, náuseas, mareos, sensación de desvanecimiento, dolor de cabeza, esa sensación como cuando estás sudando frío. Todas esas cosas las empecé a ver desde la primera menstruación. Mis amigos en el colegio pues lo saben, muchas veces ellos me tenían que asistir, ayudarme, darme analgésicos. Esos dolores, ese malestar en muchas ocasiones me hicieron faltar a clases y a mí me gustaba mucho ir al colegio. Y eso era algo que quizás no se entendía, porque es como, bueno, tómate un analgésico y ya, y te vas al colegio o al trabajo, y no es tan sencillo, no es algo tan sencillo, tan fácil. En otras ocasiones iba al colegio por ese mismo pensamiento de que no iba a ser comprendida y pues me tenía que ausentar antes de la hora de la salida porque no aguantaba el malestar. En la universidad fue más o menos la misma historia. Tuve varios episodios de esos terribles donde presentaba con dolores tan fuertes que no sabía cómo había salido tan bien en los exámenes o cómo había logrado estar todo el día en la universidad por los dolores. Recuerdo que mi mamá también me hacía masajes en el abdomen, en el vientre, con aceites para ayudarme a aliviar el dolor. Y bueno, el dolor iba como en escala, cada vez era mucho más fuerte. En el 2014, ya a finales del 2014, yo tenía 19 años. Yo comienzo a ir al gimnasio, a cambiar mis hábitos alimenticios, empiezo a perder peso, la grasita abdominal y en diciembre acababa de aprender a hacer el examen físico médico y estaba repasando la exploración de abdomen, palpándome mi propio abdomen y siento una masa grande en mi vientre del lado izquierdo. Digo, bueno, esto voy a preguntar a ver qué será esto, pregunto en el gimnasio, me dicen, no, bueno, eso quizás es una contractura muscular, que hicimos estos ejercicios, tranquila. La verdad yo no le hice cabeza a eso, era diciembre, empezaron las fiestas, no le presté atención. En enero vuelvo a lo mismo, me palpo esa masa otra vez y digo, esto no es normal. Ya yo estaba un poquito más delgada y podía ver el relieve en el vientre. Le digo a mis padres, ellos corroboran, palpándome también en el vientre y se dan cuenta que sí, parecía una pelota de béisbol. Fui con una amiga ginecóloga para que me hiciera un eco abdominopélvico. Ella en definitiva ve la masa allí, yo me asusto porque era muy grande, ella misma dice que era muy grande y me manda a hacer marcadores tumorales, tomografía con contraste. Yo estaba asustada, aterrada. Me hacen los exámenes, gracias a Dios todos salieron bien. Y en la tomografía, tengo por acá una copia de la imagen, para que la vean, se observa esto. Esto que ustedes ven aquí, todo esto era mi endometrioma. Que en ese momento no sabíamos que era un endometrioma. Y esto que está acá, por eso tan grande, yo podía palparlo y lo podía ver también como un relieve. Fui con el médico ginecólogo de mi mamá, especialista en endometriosis, miomas, fertilidad, cirugía mínima invasiva. Y él, por la clínica y por el eco, pues me dice que él sospechaba que era un endometrioma y que yo tenía endometriosis y que en el ovario derecho pues también tenía 2 endometriomas más. Me dice, hay que operarte, me manda a hacer más exámenes, gracias a Dios también salieron bien y me dice, esto hay que operártelo ya porque este endometrioma está muy grande. En marzo me operan. Él sí nos advierte que la operación podía durar bastante tiempo porque él quería preservar mis ovarios, no sabía qué podía encontrar cuando ya estuviera allí, qué podía ver en la cirugía y pues fue por la paroscopia. La cirugía duró más de 3 horas. Él al día siguiente me explicó que además de tener el endometrioma en el ovario izquierdo tan grande, tenía 2 en el ovario derecho y además toda mi pelvis decía endometriosis por todos lados. Había focos de endometriosis por todos lados. Eso demoró mucho más la cirugía, por supuesto. Todos esos focos estaban en
útero, vejiga, recto, y pues la cirugía era más delicada. La cirugía de endometriosis es una cirugía delicada, que hay que saberla hacer. Después de eso, la biopsia nos confirma el diagnóstico de endometriosis. Voy a una unidad de endometriosis en un hospital de acá de donde yo vivo y pues me dicen, bueno, la opción que tienes es un tratamiento, las mujeres con endometriosis sabrán de qué hablo, donde se te inducen 2 años de menopausia. Yo acababa de cumplir 20 años en el momento en que me dijeron eso. Y yo dije, esto me hace un shock, no lo voy a hacer, no lo quiero. Me pongo en negación y no tengo ningún tratamiento. Debo admitir que después de la cirugía mis dolores menstruales no eran tan horribles como eran antes, eran tolerables, disminuyeron bastante en la escala del 1 al 10. Y pues me quedo sin tratamiento hasta el año siguiente, que vuelvo con el doctor me recomienda unas pastillas anticonceptivas que puedo usar. Las usé durante un tiempo, pero luego lamentablemente no las encontramos más en Venezuela y no las puedo seguir tomando. Además mi doctor se va del país y yo busco otras opciones. Entre esas opciones me recomienda un ginecólogo el implante subdérmico. El nombre no lo voy a decir porque me fue terrible con ese implante. Lo tuve desde noviembre de 2016 hasta julio de 2017. Fueron meses muy duros, aumenté 12 kilos, se me caía el cabello, la migraña fue tan espantosa que me hicieron hasta resonancia magnética porque el dolor no lo aguantaba. En conclusión, estaba relacionado al implante. Además de eso, mi estado anímico cayó muchísimo y pues consulto con un médico especialista en endometriosis que ha trabajado con el doctor que me operó. Me dice, esto hay que quitártelo porque te está desgastando y bueno, vamos a buscar una mejor opción para ti. La mejor opción es el dispositivo intrauterino Mirena, que tiene hormonas y eso es lo que te va a ayudar. Y en ese momento dije que no, pero sí quería quitarme ese implante. Me lo quitan, él me recomienda hacer yoga, me ayudó muchísimo, al principio no lo entendía, pero sí me ayudó para la relajación, la respiración, el yoga orientado al dolor pélvico, de verdad me ayudó mucho. Con ese implante subtérmico yo estuve 85 días continuos de un sangrado irregular, eso fue poco tiempo antes de que me lo quitaran, y me ponían todos los tratamientos y los medicamentos y no mejoraba, además de que el dolor también se había aumentado en lugar de haber mejorado. Después de que me quitan el implante subtérmico, en cuestión de meses bajé de peso, me sentía bien nuevamente, seguía con mis ejercicios, con todas esas cosas. Y por todo el susto de lo que había pasado, decidí no tener ningún tratamiento. Hasta noviembre de 2018, cuando decido ponerme el dispositivo intrauterino Mirena, el día que me estaban haciendo el chequeo, mi doctora, que es con quien me veo actualmente, me dice, tienes un endometrioma en el ovario derecho. Yo dije, no puede ser, otra vez, ¿cómo eso apareció de nuevo? Ella me dijo, vamos a dejarlo allí y vemos qué tal te va con el dispositivo, a ver si te ayuda, si controla su tamaño. Fui a unos meses después, había crecido un poquito, pero no era nada alarmante, y a mitad de año, en el 2019, ya se había estancado su crecimiento. Pero aún lo tengo, no me lo he operado, no lo he tocado, él está ahí. Con el Mirena me fue muy bien. Bueno, el endometrioma no creció, los dolores disminuyeron muchísimo. Después de un año, año y medio, no me vino más el periodo, así que una ventaja increíble. Lo único es que la endometriosis está asociada con disbiosis intestinal, con alergias a alimentos, con una cantidad de cosas, colon irritable. Y pues esa disbiosis, que es la microbiota intestinal, que tiene su equilibrio entre las bacterias que se encuentran allí, la mía pues perdió ese equilibrio, empecé a hacer alergia a ciertos alimentos y me cambiaron la alimentación. Algo que yo digo que me costó muchísimo porque desde el 2020 estuve luchando para cambiar mi dieta y no fue hasta septiembre que lo hice con toda la seriedad de eliminar el gluten, los lácteos y el azúcar refinada de mi dieta. Fue difícil, pero lo he logrado desde septiembre para acá. He cumplido, he disminuido también el consumo de café, que yo tomaba muchísimo café y ahora pues he bajado también su consumo, además de que me lo tengo que tomar negro, sin azúcar. A mí me encanta, pero 5 o 6 tazas no está bien. Sigo haciendo ejercicio, yoga, hago también ejercicios de relajación, hago ejercicios de respiración y de verdad que todo eso me ha ayudado muchísimo.
¿Por qué llegué tan tarde al diagnóstico a pesar del dolor? Porque el dolor estaba normalizado en mi familia. Muchas mujeres, somos muchas mujeres y muchas de ellas con endometriosis que no tenían el acceso al conocimiento que tenemos ahora o estas ventanas de información donde podemos escuchar testimonios de otras personas y saber que el dolor no es normal. Ellas no tuvieron esa oportunidad y por supuesto el dolor era parte de su vida y si las otras mujeres lo tenían pues era normal. Por eso para mí era normal. Lo que me hizo llegar a consultar fue el endometrioma, esa masa que yo misma me palpé y que tanto me asustó. Respondiendo un poquito a las preguntas que me dejaron por allí, tuve que aprender a conocer mi enfermedad, entender cuál era la condición que tenía, saber cuáles eran los síntomas que yo podía tener para manejarlos con las cosas que yo sí puedo controlar. Primero, tener un buen médico que realmente haga un diagnóstico oportuno y que sepa cuál es el tratamiento y haga una buena cirugía. Considero que la cirugía que me hicieron a mí fue buena porque el dolor disminuyó considerablemente. Además, ocuparnos de las cosas que podemos controlar como nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, las cosas que permitimos que entren a nuestra mente y en las que nos quedamos pensando, que definitivamente va a influir en cómo vivimos el dolor, cómo vivimos la enfermedad, cómo vivimos el diagnóstico, incluso cuando no tenemos dolor, el miedo a no poder tener hijos, el miedo a que un endometrioma crezca, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas tienen que ver. Mi forma de cuidarme abarca todo eso. Mi consulta médica, informarme constantemente, entender por qué hago lo que hago, por qué cambio mis hábitos, cuidar cada uno de esos hábitos, alimentación, sueño, ejercicio físico, entender también que la endometriosis no me define, explicarle también a las personas que tengo alrededor qué es lo que me pasa. Yo había dudado mucho en hacer este video, pero creo que es algo bueno, que nos ayuda a saber que los síntomas son reales, que es una condición real, que hay personas que lo viven en silencio y mujeres con endometriosis que sé que quizás me están viendo y pues les va a ayudar. Quiero que sepan que mi caso es mi caso, esta es mi historia particular y yo he aprendido a vivir con esto y puedo decir que lo estoy haciendo de la forma más amorosa posible conmigo misma, que disfruto de la vida en todos los ámbitos, con mi pareja, de actividades y esa es mi historia personal, esas son las herramientas que yo uso. Y me gustaría también conocer tu historia, si tienes endometriosis, cómo llegaste a saber el diagnóstico, qué estás haciendo en este momento para cuidarte, qué le podrías recomendar a otra mujer endoguerrera. Abrazos para todos.